La primera parte fue terminar con con los diseños en bloques. La segunda parte del día fue una introducción a esto que vamos a ver hoy. Así que para los colegas que igual vienen siguiéndonos asincrónicamente, están en tiempo, no hay ningún problema. Ok, entonces ahora vamos a revisar este ejercicio, colegas. Se trata también de dos factores. Vean ustedes, son dos factores que están analizándose a nivel de experimentación. Y tiene que ver con algo de farmacología. Déjenme ver. Un laboratorio farmacéutico analiza el efecto que tienen tres tipos de almidón y tres tipos de lubricante sobre la cohesión de cierto tipo de pastillas. Claro. Para lo cual prepara corridas de 4 pastillas por cada combinación de almidón y lubricante, obteniendo los resultados que se muestran a continuación, en gramos. Debe ser puede ser ahora sí que la compacidad ¿cómo sería? Para que sea compacta la pastilla, con esta estrategia de probar tres tipos de almidones y 3 tipos de lubricante, buscando de alguna manera tener la mejor, en este caso debe ser una medida, no sé si de resistencia, de cohesión, de cohesión, claro, cohesión, alguna medida que tenga que ver con homogeneidad en cuanto a sus propiedades para que se mantenga en un solo cuerpo este producto. Muy bien, lo que quiero que aprecien aquí, colegas, es que tenemos entonces, fíjense, tenemos dos factores, un factor que tiene que ver con el almidón y otro factor que tiene que ver con el lubricante. Entonces, el primero, el almidón, tiene tres tipos, 3 niveles, 3 clasificaciones en cuanto a las características. Pueden ser 3 marcas, pueden ser tres niveles respecto a una sola sustancia, pero son, 3 niveles para ese factor. Y el factor lubricante también, que son 3, igual 3 marcas, 3 lubricantes definidos de manera particular. O igual puede ser un mismo lubricante con distintas dosis. Lo que quiero que observen ustedes aquí es que miren, en la experimentación, noten ustedes que se corrieron 4, colegas. Miren, son 4. Esto es lo que comentaba desde el inicio, de que tenemos que considerar siempre, yo siempre hablo de que sean 5 corridas, 5 ensayos, 5 pruebas, 5 lecturas, 5 especímenes para una combinación de niveles o una combinación de tratamientos. Entonces aquí están usando 4 y eso me parece muy acertado, se tenga 4. Y como les comentaba la vez pasada, como en las Olimpiadas, el ideal es que tuviéramos 5 para remover uno que se nos haya ido al extremo superior y remover uno que nos haya ido al nivel inferior. Así como en las Olimpiadas, se quita la peor lectura o la máxima y se queda nada más con las 3 con las que se hacen el conteo en la puntuación en las distintas disciplinas de los olímpicos. Muy bien, entonces aquí qué bueno que tomaron 4 lecturas, y si ustedes observan, colegas, las 4 lecturas son distintas. Eso se me hace interesante también en sus magnitudes. Recuerden que tuvimos ayer una situación que comentábamos de que teníamos 5 observaciones, pero en realidad eran 3 nada más, porque había una sola lectura idéntica para tres muestras, para 3 corridas, para 3 ensayos. Entonces realmente no estaba aportando mucho y se quedaba débil el ejercicio, el experimento, porque en realidad solamente se tenían 3 lecturas nada más, solo que una se repetía 3 veces. Entonces igual ahí comentábamos ayer, que también nos comentaba el maestro Gabriel, de los aparatos con mayor resolución o mayor precisión, para evitar esas lecturas repetidas. Si yo observo lecturas repetidas en algún ejercicio, desde ahí, colegas, ya hay que sospechar que algo pasó. Y de origen, como les comentaba al inicio, prever todo eso a la hora de diseñar el experimento. Ver qué tenemos en cuanto a equipo, reactivos, dispositivos, mecanismos para medir, los mismos técnicos o los mismos colaboradores, a qué nivel de entrenamiento están para que sea garantía de que las lecturas van a ser precisas. Entonces, desde ahí ya
nosotros desde ahí nosotros controlamos ya la homogeneidad, la normalidad, la simetría, que es lo que más nos interesa de la información que estamos colectando. Entonces, no lleguemos hasta el final, colegas, a ver qué voy a hacer, como dicen algunos clientes que vienen conmigo, que sí, ¿qué puedo hacer con estos datos? Bueno, no les digo que no, pero siempre les pregunto, ¿y qué hicieron? No, es que hicimos esto y lo otro. ¿Y cómo lo hicieron? No, pues es que nosotros una vez hicimos un ejercicio, o alguien nos comentó, o vimos que el otro lo hacía así, o leímos en un libro, en un artículo. Entonces hay muy poca información para diseñar el experimento como debe ser. Así que siempre diseñen en papel, colegas, siempre en papel, siempre en consenso con sus compañeros, siempre en el grupo de académicos, en el grupo de investigadores, de colaboradores, ver, digamos, la mejor estrategia para que no tengamos problemas con los datos, con el número de repeticiones, con los ensayos, con los distintos mecanismos para medir. Muy bien, entonces tenemos dos factores, factor almidón, factor lubricante, y estamos tratando de ver cuál es el óptimo. Aquí es una medida de cohesión que está medida en gramos por milímetro cúbico. Ok, la variable de cohesión. Bueno, entonces aquí están las lecturas. Voy a ir al archivo, es el DF9, y vamos a empezar a observar. DF9, vamos a buscarlo ahí en la base de datos que les compartimos ahorita. DF9. Sí, aquí está. Aquí está. Listo. Ahí tarda un poquito porque es la primera. Déjenle doy acceso al maestro Gabriel. Entonces, como comentábamos, para los que están llegando, estamos revisando nuevamente la misma estrategia de análisis de un diseño de experimentos a través de un mecanismo que le llamamos arreglo factorial. En este caso tenemos dos factores, factor almidón y factor lubricante, en donde estamos tratando de ver cuáles son los óptimos para la mayor cohesión en la fabricación de un fármaco, de una pastilla, de una píldora. Muy bien, entonces tenemos aquí las tres columnas que me clasifican a cada uno de los tratamientos y de las lecturas. Recuerden que en realidad son puros números, nada más estoy usando una forma de clasificarlos. ¿Ok? Y recuerden, colegas, vamos a ver la normalidad en las dos vías, tanto en la parte de almidón, que son tratamientos importantes, digamos relevantes, como en la parte de lubricantes. Aquí importa todo, importa tanto el factor almidón como el factor lubricante y también la interacción entre los dos factores. Ayer veíamos la parte de bloques, de hecho desde la semana pasada, veíamos lo de bloques donde la idea era bloquear un factor que causaba ruido. No era de interés y la estrategia era nada más de eliminar, perfilar, de alguna manera independizar el efecto para que pudiéramos trabajar en lo que nos interesa. Aquí ya no, aquí ya ese factor que en algún momento, en cuanto a estructura, era nada más para separar ese ruido o para eliminar ese ruido, ahora ya se convierte en un factor importante. Ya tenemos entonces dos factores, ya los dos importan y la interacción también, ya hay una relevancia en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a explorar la información, vamos a explorarlo y vamos a ver desde cada uno de los de los perfiles, cada uno de los factores. Acuérdense, los datos van siempre en la parte de dependientes y en la lista de factores voy a poner los dos, de una vez los pongo los dos y voy a ver qué cosa me da respecto a la normalidad. Elijo valores atípicos y presentiles y en los gráficos lo de siempre, un histograma y una prueba de normalidad para ver qué pasa. Ok, y voy a ejecutar ahí un poco de código para que, fíjense que yo no he buscado, pero no sé si SPSS tenga alguna ventana para programar, para que yo pueda crear mis propias rutinas, mi propia librería. Sería interesante observar, bueno, cuando tengamos tiempo. Ok, entonces, ahí se ve. Vean, vamos a ver primero desde la parte de lubricantes. Vean, son 3 lubricantes que se están utilizando y aquí hay una apreciación de que la información está al menos bien capturada. 12 registros por cada uno de los, en este caso de los lubricantes. Viendo nada más el factor
viendo nada más el componente, el efecto principal de los lubricantes, nada más. Son dos. Y aquí empiezo a indagar un poquito sobre lo que pudiera hablarme de alguna oportunidad de que sea normal. Siempre la media y la mediana. Ahí podemos ver que si están cerca, hablan de una normalidad, digamos, suficiente. 38.8 y 39.5. También acá en el siguiente grupo, en el Y, en el lubricante Y, podemos ver también aquí, vean ustedes, aquí podemos ver también que más o menos están cerca, 30 y 31. El lubricante Z tiene estas medidas de 29 y 26. Aquí un poquito alejado, pero al final de la prueba de normalidad la que nos va a decir si hay alguna anomalía, una anormalidad. Bueno, aquí valores extremos y valores mínimos y máximos, y esto es lo que me interesa. Voy a escribir aquí las hipótesis para que vaya quedando grabado. Recuerden que lo que vamos a decir es que la iésima, así para cada uno, la iésima muestra, son tres, la iésima muestra del iésimo lubricante sigue una distribución normal. Siempre será la igualdad o la aseveración directa en cuanto a la hipótesis. Y no olviden ustedes que siempre vamos a emitir una regla de rechazo de la siguiente manera. Rechazamos esa hipótesis si el p-valor es menor que 0.05. Recuerden que este es el error tipo 1, el error que asocia una especie de falso positivo. ¿Qué tanto podemos regarlo? Y aquí hablamos de un 95% de confianza, o de confiabilidad, como le queramos llamar. Ayer también veíamos un ejercicio en el que hablaba de que se hiciera el 99%. Eso es interesante porque también depende del tipo de área. Por ejemplo, si estamos hablando de cosas de genética, por ejemplo, en genética se estila mucho una alta precisión, y todo lo que son cálculos, todo lo que son pruebas, todo lo que son simulación, algún tipo de análisis de correlación, modelos, todo tiene que ir a un 99 o a un 99.9% de confianza. Es más estricto. Aquí estamos trabajando algo, digamos, que no es tan delicado, tan estricto, y entonces vamos a utilizar el referente típico, que es el 95%. Muy bien. Yo me imagino que también, fíjense que el otro día vi un artículo. Yo reviso, soy parte de un comité de editorial de una revista científica, y entonces a mí se me hace interesante porque ellos invocaban unos autores mandaron un manuscrito en donde ellos invocaban que era suficiente con el 90% de confiabilidad. O sea, estaban trabajando al punto 10. Ellos hablaban de que en su área se buscaba un 90% de confiabilidad, o sea, sobre un 90% de confiabilidad. A mí se me hizo interesante y también obviamente me puse a indagar. Y en efecto, sí, porque como comentaba el doctor Durbel hace unos días, cuando son áreas muy emergentes son áreas de relativa, vamos a exponer, de relativa creación o de nueva creación, entonces todo lo que se pueda reportar a niveles del 90%, incluso hasta del 85%, yo he visto algunas regresiones con el 60%, 66%, 70%, todo es bienvenido, todo es recibido, todo es valioso, en virtud de que se está apenas identificando algunas situaciones importantes ya en las vertientes de investigación sobre un área que es relativamente nueva. Entonces ahí es interesante considerar eso, colegas. Entonces siempre la confiabilidad, quiero que lo noten aquí, la confiabilidad estará en función de el orden, la disciplina, lo estricto o la emergencia, si estamos hablando de algún tipo de conocimiento nuevo. Por ejemplo, del COVID que les platicaba, yo leí algunos artículos en el 2020, a finales de 2020, era interesante ver modelos de modelos no lineales para hacer un tipo de tendencia, muy limitados, del 50% de ajuste, del 45%, del 60%,
y eran publicaciones formales, pues. Claro, porque lo que se buscaba era rápido decir algo, aportar algo, o decir por dónde pueden ir las cosas. Entonces la idea era aportar en un ambiente, digamos, de urgencia, pues, de emergencia, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos esa referencia en cuanto a la contabilidad que estamos trabajando y ya tenemos esas pruebas. Si ustedes notan ahí. Es más, fíjense, aquí, híjole, podríamos tener una situación interesante, colegas. Miren, en cuanto a este lubricante, el Z, donde aparece 0.59. Sin embargo, de manera estricta, pues se aleja del 0.5, es casi 0.6. Entonces es suficiente para poder emitir un juicio respecto a su normalidad. Es más, lo voy a escribir así. De manera suficiente, las pruebas anteriores, aunque los datos son más de 30. No, para cada uno de los tratamientos son 12. Acuérdense que estamos viendo por perfil. Sí, correcto, disculpa. Pero sí es cierto, todo el conjunto, de hecho, no lo pusimos, pero es más, lo voy a poner, porque ahorita que me está diciendo, más lo voy a poner. Fíjense que sí, porque, a ver, aquí empieza el ejercicio, lo voy a poner acá. Es más, acá, aquí lo voy a poner. Perdón, colegas, perdón. Es un diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial, lo voy a escribir, con arreglo factorial. ¿Cuántos niveles tiene el primero? Tiene 3, ¿verdad? 3. Con arreglo factorial 3, porque así lo van a ver ustedes en una nomenclatura cuando lean algunos artículos. Es 3×3, son 3 tipos de almidón con 3 niveles de almidón, 3 niveles de lubricante. ¿Con cuántas repeticiones son? Son 4, con 4 repeticiones en cada una de las combinaciones de interacciones. Repeticiones. Fíjense que aquí también ya podemos hablar de los ensayos. Algunos lo ponen así, miren, de manera larga. Ustedes van a ver esta nomenclatura. Dice diseño completamente aleatorizado. Y si no la ven, pues ya saben qué significa alguna sigla. Completamente aleatorizado, con arreglo factorial 3×3 con 4 repeticiones. Y algunos le dicen así. En total sería 3×3, 9, 9×4, 36. En 36 ensayos. O 36 pruebas, como le quieran llamar. Pruebas o corridas o no sé, alguna expresión que hable de cuántas se hicieron en total. Entonces así pueden ver ustedes alguna, lo voy a poner aquí en negrito. Pueden ver ustedes así en algunos artículos o algunos libros cómo se invoca el análisis de algún tipo de ejercicio de estas características. Es un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial 3×3 con 4 repeticiones en 36 ensayos en total. Vamos a poner aquí voy a poner, voy a poner una coma. Lo voy a poner así, para 36 ensayos, pruebas, corridas, como sea, en total. Con un total de, también así lo ponen. Y aquí habla de cuántas... Adelante. Perdón, una pregunta. Cuando puede suceder que no existe el mismo número de repeticiones por cada uno. Buena pregunta, maestro. En efecto, fíjense, colegas, esa es una de las bondades también que tiene esta estructura. No necesitamos que los dos factores, aquí miren, el primer factor tiene 3, el otro factor también tiene 3. No necesitamos que tengan los mismos niveles. Pueden ser, aquí pudiera ser incluso puede ser 5, o incluso pueden ser menos, pueden ser 2 nada más. No hay ningún problema. Igual aquí pudieran ser mínimamente 2 repeticiones. Mínimamente, que vimos un ejercicio ayer, pero ya vieron que hay unas pruebas que no jalan si no tenemos un mínimo de 3 repeticiones. Entonces, pueden tener, diferentes repeticiones por cada uno de los... Buen punto. Ahí tendríamos, fíjense, sí, claro que sí, pero no sería, aquí cambiaría el diseño, y ahorita lo voy a poner acá. Es más, lo voy a poner esa nota acá. Es más, para que también los colegas que están siguiendo ya en grabación lo puedan tener. Pero lo voy a poner aquí, fíjense. Observación, a ver. No es necesario. Perdón, es que cuando estaba revisando el documento de donde estaba buscando usted el ejercicio, vi que había uno que tenía en unos 7, en otros 6, o sea, de repeticiones,
Por eso es que tenía la duda de la pregunta. No se preocupe, no, de hecho te lo vamos a ver, debe ser uno de los que marqué también con esa situación, sí, no hay problema. Fíjense, un arreglo factorial, digamos, típico a nivel de estándar, son los arreglos que tienen el mismo número de niveles. De hecho, más compacto, colegas, se vería así, 3 elevado, voy a buscar el gorrito, 3 elevado a la 2, así sería. Si yo pongo 3 por 3, si yo pongo 3 por 3, es lo mismo que yo ponga esta expresión así entre paréntesis, esta que aparece aquí, así de 3 al cuadrado, porque algunos libros así aparecen. Dice el libro, si arreglo factorial, 3 a la 2, 3 a la 3. Y es esto mismo que nosotros estamos separando de esa manera, solo con una, digamos, con un fin de que observen cómo aparece la nomenclatura. Entonces ustedes pueden encontrar 3 a la 2, significa que son dos factores, cada uno con 3 niveles. Pero bueno, vamos a terminar aquí con esta nota. No es necesario que cada factor tenga el mismo número de niveles. Que cada factor tenga el mismo número de niveles. Uno puede tener 3, el otro puede tener 4. Pero lo que sí hay que notar siempre, colegas, es que el número de repeticiones por cada interacción o cada combinación, preferentemente que sean más de 2, 3, 4, 5. Porque si nada más hacemos 1 o 2 por cada combinación, hay algunas pruebas que van a batallar y no nos van a poder dar buenos resultados. O ni resultados nos van a dar. No sé si se acuerdan ustedes ayer que nada más me daba puro puntito en las celdas. Dice que no lo puede calcular porque le falta información, le falta soporte. Entonces, no es necesario que cada factor tenga el mismo número de niveles. Y, más otra nota, y pueden considerarse distintos números de repeticiones por cada combinación. Claro, una puede tener 4, la otra puede tener 5, otra puede tener 3, no importa. Pero ya no sería un arreglo factorial típico como los que estamos analizando. Ese sería, lo pongo el nombre, y pueden considerarse distinto número de repeticiones por cada combinación de tratamiento. Dando lugar, algunos le llaman así, por ejemplo, me acuerdo que eso lo hicimos una vez, pero por salvar lo que ya se había hecho. No se diseñó el experimento, hicieron algo unos colegas, y entonces lograron tomar más muestras de una que de otra, problemas en el laboratorio, reactivos, fue todo un rollo, y entonces tuvimos que buscar una estrategia para poder proponer un diseño. De hecho, vamos a ponerse dando lugar a un diseño factorial especial, se llama. Así lo puede poner uno, más que tiene uno que fundamentarlo muy bien y echar un buen choro ahí para que te lo valga. O puede ser algunos también le llaman así, diseño factorial desbalanceado. O sea, no tienen las mismas, o sea, cada combinación tiene distintos números de repeticiones, entonces hay como un desbalance. A algunos también le llaman diseños incompletos. También. Y claro que se puede hacer, pero es una bronca. No lleguen a ese extremo, colegas. De hecho, fíjense que lo ideal en los factoriales, y parece que, además, lo voy a escribir también en otra observación, lo voy a poner, lo ideal es probar hasta 3 niveles por cada factor. Podríamos poner más, pero podemos ahorrarnos algo de lana y podemos precisar más digamos el experimento, hacerlo más preciso, hacerlo más más fino, más vamos a decir en calidad,
invertirle más a un experimento bien diseñado con poquitos niveles, poquitos factores. Lo ideal es probar hasta 3 niveles por cada factor, fíjense, y no más de 3 factores. Y no más de 3 factores. Ese es lo ideal. Que además tengamos 3 factores. Por ejemplo, un factor que sea almidón, otro factor que sea lubricante, otro podría ser factor ¿qué se usa en las pastillas? Almidón, lubricante, algún digamos compactador o algún colorante o algún saborizante, exacto, o algún saborizante o algún conservador. Entonces tendríamos tres factores: factor almidón, factor lubricante y factor, por ejemplo, colorante o conservador. Entonces sería un experimento suficiente con esos 3 factores. Y luego los niveles, por ejemplo, 3, que sea lo más 3 por cada factor. 3 tipos de almidones, 3 tipos de lubricantes y 3 tipos de colorantes o conservadores. Y fíjense que es que no se hace tan trivial, colegas. Nada más ese que les estoy diciendo, que sería uno de los típicos, miren, sería así. El primero tendría 3 niveles. El segundo tendría 3 niveles. El tercero tendría 3 niveles. Cada uno tendría mínimamente 3 repeticiones. Nada más ahí, colegas, ¿cuánto hay? Fíjense, 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Fíjense, nada más ahí hay 81 corridas, colegas. 81 ensayos, 81 cajitas de Petri, 81 muestras de suelo, 81 combinación de reactivos, 81 aleaciones o algunos pedazos de fibra o algunos pedazos de materiales. Entonces, fíjense, por eso les digo que ese sería, por ejemplo, el ideal, colegas. Este sería el ideal. Tener, por ejemplo, a lo más 3 factores. Aquí sería, lo voy a poner así, repetición, con 3 repeticiones. Y este sería el factor 3. Este sería el factor 3. Este 3 vendría del factor 2, que serían los 3 niveles del factor 2. Y este serían los 3 niveles del factor 1. Entonces, nada más ustedes ahí se pueden imaginar la complejidad de un experimento en arreglo factorial, que son los mejores, créanme, porque ya vieron ustedes ayer, podemos tener las diferencias por cada uno de los factores, si hay alguna diferencia entre los almidones, alguna diferencia entre los lubricantes, alguna diferencia significativa entre los conservadores o colorantes, y al mismo tiempo el cruce. ¿Cómo puedo distinguir algún óptimo entre colorante y almidón, entre almidón y lubricante, entre lubricante y colorante? Entonces, esa parte, y luego puedo ir combinando de 2 y de 3. O sea, tengo una riqueza enorme en cuanto a los resultados en el análisis para poder hablar de cada uno de los factores principales, tratamientos a secas de cada uno y las combinaciones entre ellos. Es una chulada, eso es una chulada, los factoriales. Ahora, ¿cuál es la situación o cuáles son los problemas? Lo que estamos platicando aquí es que se tiene que diseñar y tratar que sea balanceado, completo y que no se nos vaya más allá de 3 factores y 3 niveles. Claro, se pueden hacer de muchos, pero ahí se requeriría pues más infraestructura, más dinero, más tiempo, que tristemente nosotros a veces no tenemos eso. ¿Algún comentario más? Entonces, no lleguen hasta tener una complicación, colegas, de ir hasta uno tipo especial. No lleguen hasta allá. Párenlo antes, mejor que sea de este tipo, así sencillito. Que sea un arreglo factorial típico, 3 por 3, 3 niveles por cada uno. De hecho, fíjense, este es el máximo, por ejemplo, del que les hablaba. Lo verían ustedes en la literatura, lo voy a poner, que es el más sencillo, lo verían así, miren, lo verían 3 elevado a la 3. 3 elevado a la 3. Déjame ponerlo aquí. Exacto. 3 elevado a la 3, quedaría así. Porque son 3 factores, cada uno con 3 niveles. Obviamente no necesariamente tiene que ser cuadradito, bonito, pero que no vaya a tener esa situación de
de incompletos, de desbalanceado, de que unos tengan más o menos. Por eso les digo, colegas, fíjense, si ustedes hacen un muestreo o una colección de información lo más precisa posible, ustedes pueden incluso hasta jugar con qué tamaño van a dejarle a todos. Por ejemplo, tienen 5 lecturas por cada combinación. Disculpa, profesor. ¿Lo dejo en 3 o lo dejo en 4? Sí, adelante. Es a la 4, ¿no? A ver, bueno, este sería 3 a la 3 con 3 repeticiones. Ah, sí, entiendo. Ándale. Pero esto que está aquí es lo que ustedes van a acostúmbrense a esta nomenclatura, colegas. Gracias. Así la van a ver siempre, así. Y va a hablar de cuáles son los niveles que tiene cada uno de los 3 factores. Ahorita estamos viendo un 3 a la 2. Ahorita estamos viendo un 3 a la 2. Ya lo perdí. Ah, bueno, acá lo tengo. Un 3 a la 2. Que es el más sencillo. Muy bien, muy bien. Entonces, ausado. De hecho, se llamaría así. Fíjense, además aquí lo escribo. Sería un diseño completamente realizado. Aquí sería con arreglo factorial. Déjenme escribirlo porque así lo verían en la literatura. Con arreglo factorial. 3x3 con 3 repeticiones. Así quedaría. Si acaso, bueno, ya ahí se entiende cuántas repeticiones son, pero algunos lo ponen. Lo ponen para un total de 81 corridas, 81 ensayos. Y ya se entiende que se ejecutaron 81. Entonces imagínense ustedes, nada más fíjense, colegas, si yo les llegara a subir otro nivel a un factor cualquiera, ¿cómo se va a multiplicar entonces? Se va a hacer más grande. Entonces menos iría hasta otro tercio, hasta 240 y tantos corridas. Y si es un trabajo muy con mucha que se tenga que hacer con mucha dedicación o con mucho cuidado, pues obviamente que no tendríamos para hacer 240, 260 y tantas corridas. Claro que hay áreas que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, lo que trabaja el doctor Osorio en agronomía, seguramente ellos pueden hacer todas las corridas. Aunque también depende, porque luego el tiempo y las condiciones igual hay que tratar de restringir. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, estamos hablando de la normalidad. Eso para que quede ahí grabado y tengamos ya una apreciación de cómo distinguir en la literatura los diseños de experimentos tipo factorial, que tiene una nomenclatura muy definida, en el sentido de que es un diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial, y ya aparece, de hecho se escribe así, n a la m por n con n repeticiones. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver de hecho algunos que no son del mismo nivel, digamos en términos de balanceo o de simetría en sus dimensiones. Esto lo vamos a ver. Bueno, de manera suficiente, regreso aquí a las pruebas de normalidad. De manera suficiente, las pruebas de normalidad, Shapiro-Wilk, respectivas, muestran valores que permiten concluir que los datos en general cumplen con la normalidad. Claro, es desde el perfil, acuérdense, desde el perfil o desde el factor principal, acuérdense, lubricante. Exacto, desde ese perfil, desde esa proyección, desde ese eje, ya encontramos que los 3 niveles, los 3 tipos de lubricantes cumplen de manera suficiente con la normalidad. No rechazamos la hipótesis. Me lo voy a poner aquí también para que quede para los colegas. Ya que no se rechaza la hipótesis de normalidad. No importa que sea redundante. Por si alguno de sus hijos o nietos ven los apuntes, viene mejor. Ok. Muy bien, las hipótesis de normalidad. Perfecto. Entonces, avanzamos. Acuérdense que estamos en el eje de lubricantes. Y nada más aquí algunos dibujos para ver cómo se muestra la normalidad.
Ya sabemos que son normales, ¿no? Se rechazó la normalidad. Nada más hacemos un repaso de cómo se ven los dibujos. Acuérdense que eso también ayuda a tener ya un primer acercamiento de cómo andarían las cosas. Ah, miren, colegas, eso es lo interesante. No, lo voy a escribir. Fíjense que, bueno, ok, lo voy a cortar y lo voy a poner acá abajo porque esta cosa me hace ruido. Bueno, acá lo voy a poner. Aquí estaba al final. Pegar. Ahí está. Me lo dejo igual. Bueno, sobre esto voy a platicar. Si ustedes observan, colegas, miren. Si ustedes observan, pareciera que el lubricante X se distingue o es distinto del Y y el Z. Miren ustedes, ahí ya tenemos un primer acercamiento de manera descriptiva. Lo voy a escribir para que quede también grabado. Se observa de manera visual que el lubricante X tiende a valores mayores, mayores en comparación con los X y Z, los Y y Z, que parecieran equivalentes en sus dimensiones. Pero todo es nada más así de manera descriptiva. Acuérdense. Ok. Lo voy a escribir. Sin embargo, será el ANOVA para este diseño factorial. ¿Quién nos dirá, quién nos asegurará esa observación? Claro. Entonces, avanzamos ya a la parte analítica, a la parte formal, después de observar aquí de manera simple este dibujo. Bueno, voy hasta la parte del otro, voy al otro perfil. Ahora voy con el almidón. Vean ustedes. Igual, ya vimos la parte de los lubricantes. Entonces, en cuanto a lubricantes, hay normalidad, ya vimos, y se ve por ahí un pequeño indicio de que puede haber una diferencia entre el X con los YZ que parecieran que son iguales, pero es nada más visual. Lo que yo quería ver nada más es la normalidad. Ahora, vamos desde el otro perfil, desde el otro eje, el eje que tiene que ver con almidón. Igual son 12 observaciones por cada uno de los tratamientos de estos niveles de almidón, cada uno ABC, ¿está bien? Luego empiezo a observar de nuevo algunas características en cuanto a su normalidad. 29.30, 29.33, 28.50 para el almidón A. El almidón B muestra estos valores, 27 y 22, un poquito alejados, pero bueno. Y el C nos muestra estos valores, 41 y 41.50. Ok, pero bueno, al final es la prueba formal que nos va a decir. Y aquí está. Oh, vean, colegas. Ok, ahí tenemos una situación con el almidón B. Lo voy a escribir, voy a poner unas palabras. A ver. Voy a poner, con excepción de la muestra para el almidón B, se observa una normalidad contundente en las muestras para A y C. Pero aquí hay algo interesante, colegas. Sin embargo, fíjense, el almidón B, conserva una normalidad, la voy a poner así, mínima suficiente. Esta expresión le encanta a los revisores, porque uno reconoce que estamos lejos, pero que hay algo que rescatar. Mínima suficiente para
el almidón B conserva una normalidad mínima suficiente para poder continuar con el análisis. Fíjense, voy a poner una nota. La muestra B puede garantizar su normalidad con un nivel de confianza. Esto sería como un nivel de confianza del 98%. Ok, pero eso también nos compromete a que puede haber alguna situación ahí de observar, pues. Entonces, tenemos que la muestra A y C cumplen de manera contundente, son valores grandes, 331 y 265, y la B se queda en 0.22, pero no está tan violento. Si nosotros trabajáramos con un nivel de confianza del 99%, o sea, con un alfa o con una referencia 0.1, sin problemas tendríamos la normalidad. Y aquí, si notan ustedes, es mayor que 0.1. Entonces, por eso estoy comentando aquí algunas cosas para poder salvar esta parte de la normalidad que aparentemente sería una debilidad. No es tan descabellado, así que puede conservar también esa no una debilidad, sino esa mínima completez a nivel de normalidad. Entonces, no tengan miedo, ustedes redacten así y continúen con el análisis. Voy a avanzar. Seguramente hay algún valor ahí, algún valor atípico o un valor extremo que está causando ese problema. Vamos a ver. Sí. De hecho, no, miren, lo que pasa es que tiene una amplitud muy grande. Va desde valores de 10, 11, 12 hasta 50 y tanto. Esa es la situación. No es tanto que haya valores extremos, sino que la información está muy extendida. Obviamente, colegas, si nosotros quisiéramos buscar, aquí también quiero que vean eso, una prueba de homogeneidad de varianza desde ese perfil, tampoco cuadraría, porque si ustedes ven, este tipo de almidón B tiene una variabilidad enorme que obviamente no va a ser igual a las otras dos. Pero es un buen nivel de confianza el que mostrábamos acá arriba, 0.22, con el cual podemos escribir y redactar, reconociendo que sí nos faltó un poquito, pero que no es tan descabellado. 0.22 yo lo puedo, digamos, garantizar, puedo garantizar una normalidad al 98%. No al 95, al 98%. Bueno, de ahí entonces tengo que afinar los demás análisis. ¿Saben qué hacen algunos colegas así para cuando escriben? No hablan de esto, simplemente lo omiten. Y ya con que tengan en un eje la normalidad, con eso pueden seguir avanzando. Y con que la NOVA tenga cosas interesantes. Así que ustedes escríbanlo, redáctenlo. Si el revisor, los sinodales o los árbitros se los pide, pues se lo mandan, pues. Pero si no creo que sea tan estricto. De todas maneras, el peso está en lo que sigue, que es propiamente en el ANOVA del factorial. Y bueno, y se debe precisamente esto, a que tenemos unas medidas muy dispersas. Eso debiera retroalimentar al grupo de investigadores, o al consultor o al cliente con el que estemos trabajando, respecto a de qué manera tomó esos datos. El equipo puede haber sido, el entrenamiento del personal para tomar las lecturas, o los equipos que se estuvieron utilizando, no sé, algo que pueda ayudarnos en un siguiente ejercicio a refinar ese procedimiento. Pero bueno, podemos seguir trabajando, vamos a avanzar. Ahora sí, vámonos directo ya a lo que es propiamente el análisis de esta estructura que estamos acomodando, que estamos arreglando, para que podamos tener información, podamos encontrar algún hallazgo, algo relevante que me pueda decir respecto a cada uno de los lubricantes por sí solos, el eje lubricantes, y todo lo que está pasando en el eje almidón de manera independiente, y además la interacción entre los dos, la combinación. Eso es lo valioso. De hecho, los factoriales son los más recurridos prácticamente en toda experimentación.
yo veo que son los que más se publican. Y está bien porque son estructuras muy sólidas, muy estructuradas, digamos, para que nos den las cosas que queremos. ¿Qué hay que cuidar? Lo que veíamos desde el principio, colegas. El muestreo, los equipos que estén calibrados, el personal que esté entrenado, las condiciones para tomar las muestras, los recursos que lleguen a tiempo, los insumos, los reactivos, en la medida de lo posible tener algún plan de contingencia para que si me falta algo yo pueda seguir avanzando, que yo no deje incompleto o deje yo las cosas digamos a la mitad. Por eso es que les comento eso, colegas. Si ustedes estructuran un experimento nada más con 2 o 3 niveles en un factor y 2 o 3 niveles en otro factor, van a tener suficiente control para que nada más sean 3 dosis, 3 niveles, 3 tipos de almidón, 4, digamos, si fueran 4, o sea, no extendernos tanto. Muy bien. Claro que de ahí van a salir las cosas que van a proyectar a otro experimento más enfocado a algún hallazgo de los que se encontraron en este primer acercamiento. Vamos a avanzar entonces ahorita a la NOVA. Y es esta estructura. Muy bien, este análisis para analizar esa estructura. Esta ruta. Analizar modelo lineal general y univariante. Vamos para allá. Ok, ya tenemos eso. Recuerden, colegas, los datos siempre van a estar acá en dependiente. Los datos, toda la información, todos los datos, todas las lecturas, todas las mediciones dependen. ¿De qué depende? Del tipo de lubricante. ¿De qué depende? Del tipo de almidón. Siempre los datos son los que van a depender de todo lo que pase. Los datos, así que no es tan difícil ubicar en cualquier software que ustedes vayan a utilizar luego, qué deben poner donde diga dependiente y qué deben poner donde diga factores. Muy bien. Modelo, acuérdense, modelo. Ya nosotros usábamos este mecanismo, este algoritmo, para analizar los que son los diseños en bloques. Pero no era de interés la variable de bloqueo. Era nada más para eliminar o perfilar algún efecto que me metía ruido ahí a los datos. Aquí ya es importante. Entonces, en el modelo noten ustedes que tenemos estas dos opciones, personalizado o factorial completo. Ayer comentaba que el factorial completo no es más que considerar el análisis sobre cada uno de los factores principales, cada uno de los tratamientos principales, y además la combinación, que sería marcar estos dos, los marco así con flechita y con el botón, y le digo que los pase para allá y me marca como una multiplicación, un asterisco. Y entonces lo que estoy diciéndole es que me haga un análisis para que de manera independiente me diga qué pasa con los lubricantes, en general, los tipos de lubricantes. También de manera independiente que me diga qué pasa con los tipos de almidón, independientemente qué lubricante se usa. Y además la combinación entre esos dos factores, los niveles de esos factores, para poder advertir si hay algún tipo de lubricante en particular que combinado con un tipo de almidón en particular me daría el óptimo, que pudiera ser un máximo o un mínimo, o como se haría en superficie de respuesta, que me diera la región o la zona en donde están, digamos, los óptimos. De hecho, lo vamos a ver en regresión. Cuando tengamos nosotros el modelo de regresión, al hacerlo de manera multivariado, lo que nos da es un volumen, una especie de sábana, y yo puedo encontrar en dónde es que la sábana está como más pronunciada. Y esa zona, con una curva de nivel, así como en topografía, poder decir, marcar la zona que es la óptima. Tiene su trabajito también, no es tan trivial eso. Muy bien. Entonces, en principio, acuérdense, yo estoy pidiendo cada uno de los tipos de lubricantes, en términos de si hay diferencias o no, entre los tipos también de almidón, si hay diferencias entre ellos, de manera particular, de manera perfilada, sobre cada uno de sus ejes, y la interacción entre ambos, si hay alguna combinación óptima. Le digo contigo, bueno, eso es lo mismo que factorial completo. Yo esto lo hice nada más para ilustrar aquí la técnica, pero nada más le digo factorial completo y me lo va a hacer, no hay ningún problema. Y le digo continuar. También voy a necesitar algunos dibujos.
respecto a cada lubricante, más bien quiero ver en el eje X que vayan los lubricantes y ver cómo van las curvas. También respecto al almidón, también quiero un perfil cruzado, así, más bien una imagen, una proyección cruzada entre lubricantes y almidón, por si quiero un solo gráfico, y si quiero que uno esté abajo y el otro arriba para dar otro perfil, otra proyección también que pueda verse mejor. Aquí nada más los estoy cambiando de orden, para que uno esté acá y el otro acá y viceversa. Nada más son dibujos. Continuando. Y acuérdense, ahora que estoy ya en las pruebas de a posteriori, yo necesito que si encuentro alguna diferencia significativa, que me diga cuál es el mejor lubricante o el peor, que me diga cuál es el peor o mejor almidón. De una vez le digo que quiero un post-hoc por cada una de los tratamientos o los factores principales. Y estamos usando Tukey y Duncan. Esto es de fármaco, esto debería ser otra prueba, pero bueno, vamos a usar las típicas. Le digo continuar. Y nada más con eso. Miren, vamos a buscar de manera puntual ahorita en dónde estaría la zona de interés. Vamos a buscar como un ejercicio tipo superficie de respuesta. Con opciones, colegas, yo puedo ver en dónde pudieran estar las posibilidades con esa combinación. En dónde, miren, en esta parte de acá de los descriptivos, pero voy a pedirle nada más el tipo de lubricante, esta interacción. Vean ustedes, quiero las medias para esta interacción y que me dé los descriptivos. Eso porque yo quiero saber si hay algún tratamiento, una combinación de tratamientos, una interacción en particular. Por ejemplo, el nivel 2 de almidón con el nivel 3 de lubricante son los que más dan o los óptimos, pero quiero ver alrededor si pudiera haber otro valor importante. Que por ejemplo, que yo pudiera jugar en términos de cantidad o hasta en términos económicos, porque uno puede decir, bueno, sí, pero si le echo tanto, pues no me va a alcanzar porque es demasiado. Bueno, ¿qué tanto me puedo mover alrededor? Vamos a jugar con eso ahorita. Entonces, esta sería en la parte de opciones. Regreso. Entonces, ya dije sobre el modelo, ya dije sobre los gráficos, sobre los dibujos, ya dije sobre las pruebas de comparación para ver cuál es el mejor o peor dentro de cada uno de los factores, y además quiero un dibujito. Sí, podemos verlo como un dibujo, en donde yo estoy buscando alguna oportunidad de poder pensar en una zona que sea relativamente importante para determinar óptimos, máximos o mínimos. Entonces, nada más pasan aquí, colegas, la parte que dice la interacción, para acá, y le piden los descriptivos, para que nos dé toda la tabla de cuánto es la media de cada uno de ellos. Aquí miren, aquí tenemos el nivel de confianza, colegas, miren. Vamos a dejarle 0.5. Pudiera ser 0.2. ¿Se acuerdan que nos quedó por ahí el del 98%? Le puedo dejar el 0.2. Es más, se lo voy a dejar para que todo sea desde ese nivel, exactamente. Y que no tenga yo broncas con la normalidad aquella que quedó en 0.22. Pero aquí puedo jugar con ellos. Podría ser también 0.1. 0.5 también. Pero voy a dejarle 0.2, nada más para ser congruente con el choro que escribí al principio. Continuar. Y ahora sí, aceptar. Y vamos a ver. Échenle un ojo, ahí con calma, observen. Observen ustedes. Observen. Miren, de entrada, aquí tengo nada más información descriptiva de cada uno de los lubricantes. Los 3 y cuántos son sus respectivas muestras. También para el almidón, aquí. Pero miren, colegas, esto es lo que nos va a servir si encontramos diferencias significativas. Ya vean ustedes aquí cómo están los cruces de cada uno. Y con B, Y con C, Z con A, X con C. Si yo llegara a encontrar en el ANOVA que la interacción es significativa, rápido me meto aquí y empiezo a ver dónde están las oportunidades de tener óptimos o una región. Yo tendría aquí como una oportunidad de poder ver alrededor de qué valores. O sea, yo estaría descubriendo que esa interacción tiene un máximo y alrededor pudiera pensar en valores que pudieran servir. Ahorita vamos para allá. Ok, ahora sí, aquí, me voy a meter aquí. Voy a escribir esto
fíjense que esto me rebota, lo voy a hacer de nuevo nada más para, ya está grabado, porque me brinca, ahí está. Ok, entonces miren, ya estoy ahí, aquí está la nova, pero antes voy a escribir aquí lo de ayer. Acuérdense que aquí son 3 hipótesis, colegas. La primera, con los factores principales. Aquí tiene que ver con la media. El primero, mu loop, XYZ. Mu loop X es igual, voy a nada más copiar, control C, para que quede ahí grabado. Y que quede ahí grabado. Entonces, Z, que la media, el promedio entre los lubricantes de manera global, de manera general, son iguales, que no hay ninguna diferencia entre los lubricantes. Ese es de manera global. No me interesa, o sea, ya me llevo entre las patas lo que puedan decir los distintos tipos de almidón. Yo estoy viendo sobre un eje, como imagínense que es como un cubo, estoy viendo una proyección sobre un eje, sobre un cuadrante, una proyección. ¿Qué pasa respecto a los lubricantes? Luego voy a ver qué pasa y luego voy a ver qué pasa respecto a la interacción. Y lo podemos ver todavía, pero ya si fueran 4 o 3, ya sería un hiperespacio. Y aquí sería entonces con el almidón. Almidón almidón A, voy a poner, no importa que sea un poco redundante, no importa, quiero que quede grabado, mano. El viernes le voy a darle el canal de YouTube de Datamétrica, ya tenemos las 2 primeras semanas ya en YouTube, para que igual las puedan ver. Lo que vamos a buscar es un candado para que no todos puedan verlo, sino nada más los que fueron nuestros clientes. Y no vamos a estar regalando eso. Ok, y aquí viene el de la interacción, colegas. Aquí sería loop, asterisco, almidón, y le voy a poner acá nada más una I, el iésimo, comparado con el Jésimo. Porque van a generarse como 9, ¿no? Son como 9, son 3 por 3, sí, como 9. El Jésimo. Obviamente donde I es distinto de J, para I y J, que va desde 1, 2, 3. Así se escribiría formalmente. Entonces aquí tenemos tres juegos de hipótesis, colegas, 3 juegos. El primero que va a determinar las diferencias significativas entre los tipos de lubricante de manera global. La otra que va a hablar sobre las diferencias que pudieran encontrarse entre los tipos de almidón. Y una tercera que nos va a dar luz sobre las interacciones. Las interacciones de X con A, de X con B, X con C, Y con A, Y con B. Y vamos a tener ahí si hay alguna diferencia importante. Y es donde aparecerían los óptimos, colegas. Donde aparecería lo que a mí me interesa, la combinación. Pero, lo voy a escribir aquí. Esa nota la voy a escribir, fíjense, porque ayer no lo dejé. Déjenme terminar nada más aquí con esto. Porque no nada más así de que, sí me dio, no sirve. Rechazar H si P valor es menor que 0. Dijimos 0,2, ¿verdad? 0,2. No que 0,2. Porque estamos hablando al 98%. De confianza. Tuvimos que irnos hasta más abajo por esta situación de esa normalidad que quedó un poquito comprometida. Miren, esto no se les olvide porque luego uno se le pasa. Miren, las interacciones, voy a poner así, a ver cómo lo escribo de manera corta. Ok, las diferencias significativas que deriven de la interacción serán válidas, esto es importante, siempre y cuando al menos uno de los factores principales sea significativo.
principales tenga diferencias significativas. Abusados, colegas. Abusados. Aquí se están ahorrando un montón de regaños. Miren, si me llegara a dar en el ANOVA, si en el ANOVA me aparece que las interacciones son significativas, pues yo lo voy a aplaudir. Pero tiene que estar fundamentada en que al menos uno de los dos factores, ya sea el que tiene que ver con lubricantes o el que tiene que ver con almidón, sea significativo. Solita per se la interacción no va a tener sentido si ella sale significativa con un p-valor muy chiquito y resulta que ninguno de los factores. Abusados con eso, colegas. ¿Cómo lo podemos escribir? Quiero que se les grabe, que no se les olvide, pero no con tecnicismo, sino con algo que lo puedan. Hagan de cuenta que es como un soporte, como un andamio. La estructura que yo estoy balanceando debe tener mínimamente un soporte, digamos, suficientemente afianzado para que no se me caiga todo ese tejido que tengo entre los dos ejes. O sea, debo tener al menos un eje que me sirva de soporte para las combinaciones, para las interacciones. Al menos uno. Si los dos llegaran a ser significativos, pues qué chido. Porque dice que los dos ejes me soportan a toda la sábana, toda la estructura que estoy poniendo, todo el andamiaje que está en el espacio. Los dos. Pero es suficiente con uno. Si yo logro tener uno, quiere decir que con ese puedo sostener toda la masa de datos, todo el peso de la información en un eje. No hay problema. ¿Entendido? Entonces, si llegaran a encontrar la interacción significativa, ¡ay, qué bueno! Porque el p-valor es pequeñísimo y puedo rechazar y aplaudir. No, tranquilos. Primero observen si hay alguna diferencia aquí, fundamentada en alguna de las dos. Solita, nada más que encuentren la interacción significativa, que tenga diferencias significativas, no les va a servir. Y les van a pegar una regañada en el seminario, en el congreso, les van a rebotar estos artículos y se van a acordar de mí. Como tengo una clienta ahí que tomó el diplomado el año pasado y no, es que no se nos olvidó, que no sé qué. Digo, pero ¿cómo, doctora, si usted tomó ese curso? Pero bueno, ok. Entonces, no se les olvide, colegas, la interacción tiene sentido, la interacción es válida, siempre y cuando uno de los dos factores sea significativo. Abusados. Y aquí están. Claro que aquí nos parece, esto es un pan comido. Piece of cake. Vean ustedes. Miren, aquí están los tres que nos interesan. Tienen p-valores pequeñísimos. Se rechaza la hipótesis y todo es significativo. Todo tiene diferencias, todo va padre, todo está muy bien. Lo voy a escribir. De manera separada, fíjense, cada factor muestra diferencias significativas